Hemos avanzado en la temporada de estudio de la lección de la escuela sabática. Ya llegamos al quinto tema de esta entrega. En esta ocasión estudiaremos Hijos de la Promesa. Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno poder reencontrarnos después de una semana, ya en el capítulo 5 de las lecciones de la escuela sabática. Estamos muy contentos de volver a conectar con ustedes por medio de este programa y llegando a ustedes como siempre, desde la Universidad Adventista de Chile. Nos acompañan en esta ocasión dos amigos que ya estuvieron con nosotros en el capítulo anterior. David, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí para nuevamente estudiar la palabra de Dios. Feliz de iniciar este programa. Y Luis, bienvenido. Gracias otra vez por venir. Muchas gracias por la invitación y una alegría nuevamente el poder compartir este programa. Tanto David como Luis son profesores de la Facultad de Teología de nuestra universidad, David en el área de Teología Aplicada y Luis en el área de Teología Sistemática. Queremos invitar la presencia de Dios a este estudio y que nos acompañe durante las reflexiones que vamos a hacer. Así que vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos aquí en el estudio y con nuestros amigos que nos siguen semana a semana. Queremos rogar que tu Espíritu Santo pueda descansar sobre nosotros, iluminar nuestras mentes y guiarnos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estamos estudiando el tema Hijos de la Promesa. Y yo quiero comenzar leyendo un texto de la Biblia muy conocido, creo yo, para todos. Se encuentra en San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice la última parte de este versículo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa, David, que Dios le haya prometido a Abraham que sería su escudo, su protección, en un tiempo también complejo, difícil, donde había violencia? ¿Qué significa eso para Abraham y también qué puede significar para nosotros? Porque yo creo que esta promesa no es solo para este personaje insigne, sino para todos los que creemos en el nombre de Dios. Bueno, vamos al texto bíblico. ¿Qué les parece? Está en Génesis capítulo 15, verso número 1, dice: después de estas cosas, el título de este capítulo dice: Dios promete a Abraham un hijo. Ya en la lección anterior habíamos visto lo que esto implicaba. Abraham tenía 99 años, Abraham era una persona de edad avanzada y Dios le promete que va a tener un hijo. Y miren lo que sucede. Versículo número 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Abraham, tú visualizas la situación, tú tienes temores, tienes muchas preguntas en la vida, como nosotros. Frente a un mandato de Dios podemos tener una infinidad de interrogantes. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a poder enfrentar esta situación? Me está pidiendo Dios que haga, pero yo no soy suficiente. Y aquí está Abraham. Y Dios lo primero que le dice: no temas, no tengas temor, no sientas que no podrás hacerlo. No temas. Quiero decirte algo, le dice. No temas. Abraham, yo soy tu escudo. Aquí, ¿quién va a poner la defensa? Soy yo. Yo seré tu escudo. Yo te voy a proteger. Yo voy a hacer que las cosas que son difíciles sean posibles. Yo voy a ser quien preste la defensa. Pero es interesante. Alguien podría decir: ¿significa esto que los cristianos están inmunes a las dificultades? ¿Será que los cristianos no se contagian? ¿Será que los cristianos no mueren? ¿Es Dios nuestro escudo y eso significa que nunca vamos a tener dificultades? Mira, el texto termina diciendo: yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El escudo de Dios es el que nos asegura el galardón. Aquí hay una lección interesante. El escudo de Dios
es el que nos asegura nuestra salvación. Abraham iba a tener problemas, iba a pasar en dificultades en Egipto más tarde. Abraham iba a tener problemas con su familia, que iba a ser tomada prisionera, iba a tener que enfrentar una guerra, iba a tener muchos conflictos, pero Dios le prometió que el galardón estaba seguro. Hoy Dios nos promete a nosotros la salvación. Si tenemos una relación de compañerismo con Dios, nuestra salvación no está en juego. Está segura porque Cristo la prometió. En esta vida vamos a tener problemas, dificultades, pero el escudo asegura nuestra salvación. Eso es lo que acredita este escudo, que tú vas a ser salvo porque Él lo ha prometido. Qué lindo pensar en eso. Yo estaba reflexionando. Abraham tuvo que dejar la seguridad de su familia extendida y las garantías que él tenía en la ciudad de Ur, una urbe de esa época bastante desarrollada, con comodidades, y lanzarse a un proyecto individual con Dios, con muy poca compañía, con muy poco sustento. Era la confianza en el Señor lo único que lo podía sostener. Pero además Dios miró dentro del corazón de Abraham y vio que tenía miedos. Hoy en día también podemos enfrentar muchos miedos, ¿no? Hay muchas amenazas para nosotros. ¿Cómo nosotros, Luis, podemos enfrentar esos temores que a veces se apoderan de nosotros, ya sea en el ámbito de la vida espiritual o en cualquier otro aspecto, tomando para nosotros esta misma promesa? Bueno, como mencionaba David, este hecho del escudo, ¿no? Como se presenta en este contexto, da a entender la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir. O sea, en este contexto del pacto Dios no falla. O sea, la parte inerrante, llamémoslo así, es Dios. O sea, Dios va a ir adelante, firme con lo que Él está prometiendo. Y lo que está traspasando a Abraham es esta confianza. O sea, mira, en lo que vas a vivir, en lo que vas a enfrentar, no vas caminando solo. Y en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Siempre nosotros decimos, el cristiano vive por la fe, pero la fe del cristiano no se sustenta en el aire. O sea, Claro. la fe del cristiano no se sustenta en cuestiones emocionales, sino que nosotros nos sustentamos en la palabra de Dios. En sus promesas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que fortalece nuestra fe en situaciones a veces complejas como la que estamos viviendo hoy en el mundo? Es justamente el recurrir a la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios estas promesas que son ciertas, que se cumplieron con aquellos que están aquí, que tuvieron experiencias y luchas y vivencias tan fuertes, a veces tan difíciles como las que nosotros podemos estar pasando, y en las cuales Dios actuó, Dios guió a su pueblo, bendijo a sus hijos, los acompañó, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No nos está diciendo que no voy a pasar por eso, pero la presencia de Dios incondicional está allí. Entonces, la fortaleza para nosotros está en el hecho de que aprendamos a vivir en una relación personal, íntima con Dios, fortalecidos en las promesas de su palabra y reclamando también esas promesas a través de la oración para que se hagan una realidad permanentemente en nuestra vida. Así es decir, ante los miedos, ante los temores que podemos experimentar en esta vida, tenemos promesas. Ujú. Y esas promesas son seguras porque quien promete, cumple. Él es Dios, no, es inmutable, no cambia. Exactamente. Y yo quisiera que repasemos un poquito una verdad central que ya hemos visto en las lecciones, en lecciones anteriores. Sin embargo, que como es una verdad central, necesitamos nuevamente repasar. Y es cómo se cumplió la promesa de Dios a Abraham de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se hizo real eso? A través de la historia y en un momento culminante, ¿no? Que nosotros sabemos que tiene que ver con la aparición, el ministerio y el sacrificio de Cristo. Exacto, es reiterado, ¿no? Ujú. Como lo veíamos en lecciones anteriores, el hecho de que en este pacto o en este compromiso Dios establece una promesa. Pero no es una promesa para Abraham únicamente, no es una promesa solamente para la familia de Abraham, sino que es una promesa que trasciende y que es proyectada a través de la experiencia de ellos hacia la humanidad. Entonces, en el capítulo 12, por ejemplo, nosotros encontramos en el versículo 3, Génesis 12:3, dice así: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, el alcance de la promesa es la bendición a través de Abraham, no solo para su núcleo, sino para toda la humanidad, Ujú. ¿no? Ese es el concepto de todas las familias de la tierra.
lo que da a entender, mira qué interesante, es decir, la bendición de Dios a través del pacto de redención no es una bendición nacional, es decir, no es para un grupo étnico en particular, sino que ya desde el momento en que Dios establece este pacto en el Antiguo Testamento, Dios está proyectando esto como una bendición a la humanidad. Vamos a otro texto un poquito más adelante, por ejemplo, en el mismo Génesis capítulo 28, en el versículo 14. 14, perdón, gracias, muchas gracias. Versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y ahora expresa en tu En tu simiente. simiente. Y ahí ¿Ya? viene una palabra que es Muy bien. muy Y que significativa. es muy importante, porque aquí está hablando que esta bendición será por medio de tu simiente. Y nosotros podemos traducir esta expresión como tu descendiente. Ajá. Entonces, dentro de la promesa que alcanzaría, digamos, con sus efectos salvíficos a toda la humanidad, se entiende entonces que de esta familia habría de venir esta simiente, este heredero, por decirlo de alguna manera, que es justamente lo que se materializa en la persona del Mesías, Ajá. que es Jesucristo mismo quien viene a redimirnos. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, si podemos leer ese texto. Correcto. Hay un texto muy esclarecedor que escribe Pablo en la epístola a los Gálatas, donde él hace la aplicación directa, ¿no? Exacto, Respecto a quién es esta simiente. claro. En Gálatas capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Y luego agrega, no dice a los descendientes, sino hablara de muchos, sino como de uno, y tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces aquí Pablo toma este concepto de la simiente, y que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y esa materialización se hace a través de la persona del Mesías, que es Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es esta promesa que fue dada a Adán, Génesis 3.15, que ahora Dios reitera a través de Abraham como la simiente, y que se hace una realidad cuando Jesucristo viene a este mundo para ofrecer su vida en rescate por nosotros los pecadores. Por lo tanto, la salvación a través de Cristo alcanza a la humanidad. Es interesante que el texto que está leyendo Luis termina diciendo que serás una bendición, va a ser una bendición en ti y tu simiente. Es decir, Dios, cuando utiliza a Abraham, no lo va a utilizar simplemente de una manera mágica, que él va a poseer alguna simiente que externo a él va a bendecir el mundo. Él también va a ser una bendición. Leíamos el texto que dice que tú irás después y enseñarás a tus hijos y estos a tus hijos. Y vemos que el ejemplo de vida de Abraham también iba a ser una bendición para sus vecinos. Por lo tanto, cuando Dios hace un pacto con una persona para poder transmitir un mensaje de salvación, no es simplemente una predicación teórica del Salvador, sino que Dios espera ejemplificar en la vida del que ha hecho el pacto esta manera de vivir de una persona en una relación de pacto. Y ahí en tu vida, tú viviendo esta relación de pacto, serás tú una bendición. Y eso se cumple perfectamente en Abraham. No sé, 4000 años después de Abraham estamos meditando en lo que él fue, cómo él vivió con Dios. Y es un testimonio vivo a través de las edades. Por tanto, realmente Abraham sí ha sido bendición para toda la humanidad. Y por supuesto, en Abraham, Cristo mismo. Quiero plantear una pregunta más en relación al pacto y al compromiso de Dios con la humanidad. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la culminación, al término del pecado? ¿Cómo Dios, qué plantea dentro del contexto del pacto como plan para eliminar el pecado y sus consecuencias y permitirnos vivir otra vez la eternidad sin pecado, sin injusticia, sin maldad, sin oscuridad, sin muerte? ¿Qué nos dice la Biblia? Yo creo que la Biblia nos dice mucho, pero David, ¿qué podríamos aportar ahora en este programa? Bueno, leíamos al principio de la lección acerca de este escudo y el galardón. Este escudo que asegura el galardón, que es la salvación finalmente. Y esta salvación va a materializarse justamente en esta simiente, en este Mesías, que ya no vendrá como un niño, sino vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí encontramos nosotros en el Nuevo Testamento
un texto en el libro a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, y podemos leer desde el verso 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, de este Mesías, de esta simiente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Maravillosa promesa, ¿no? Es el momento, el clímax de la salvación, el momento en el cual este Mesías va a aparecer por segunda vez para terminar con todo el pecado y el dolor. Todo lo anhelado, todo lo esperado se verá cumplido. Queridos amigos, vamos a continuar meditando en esta promesa del Salvador que acaba de leer David, pero vamos a tener que hacer un alto y ya regresamos para continuar dialogando y estudiando la palabra de Dios. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya regresamos entonces para seguir abordando estas temáticas tan importantes y estábamos con un tema que es realmente emocionante. La palabra de Dios a través de distintos libros de la Biblia nos hablan acerca de un momento culminante de la historia humana que tiene que ver con la aparición gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador, y con el fin de todo lo malo que hoy vemos en el mundo. Habíamos quedado con David. Yo quería preguntarle ahora a Luis, ¿qué podemos aportar a esto? Porque esta es una promesa maravillosa. Pablo la llama la más bienaventurada de todas las esperanzas, la más feliz. ¿Qué puede significar eso para nosotros? Que Cristo haya prometido de que un día todo el mal terminará y que reinará entonces la justicia y el bien que Él desea darnos. Mira, si lo vemos desde la perspectiva de la salvación, es el clímax de lo que en el corazón de Dios siempre Él ha anhelado. Porque cuando nos creó, el propósito de Dios era que el ser humano pudiese compartir esta relación personal con Él por siempre. Este paréntesis llamado pecado trastocó el plan, en este sentido. Pero el plan de la salvación viene a restaurar esta relación quebrantada y llevarnos de regreso finalmente a lo que originalmente Dios quería, que es el hecho de que nosotros podamos vivir con Él en una experiencia eterna, real, donde ya no exista el dolor ni el sufrimiento de este mundo y donde todo esto ha quedado en el pasado por la gracia y la obra de Dios por nosotros y en nosotros. Entonces, viene Jesucristo, como la Biblia lo menciona, como David lo leía aquí, y entonces en esta acción, ¿no es cierto?, de que Cristo regresa, se materializa finalmente la vida eterna para los hijos de Dios. Tesalonicense lo decía, ¿no? Pablo habla, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. O sea, aquí está hablando, Jesucristo vendrá, Jesucristo dará la orden, la resurrección, que es la esperanza que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios y en la cual muchos hoy día descansan o descansaron, ¿no es cierto?, será una realidad cuando Cristo venga. Será el triunfo y la victoria finalmente sobre la muerte, definitivamente. Se me viene a la mente la promesa de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, es decir, todas estas cosas pasaron. Entonces nosotros vamos a experimentar por la gracia de Dios esta restauración completa, total, y tener el privilegio en ese momento de comenzar a vivir con Cristo ya la eternidad como un hecho real, ¿no es cierto?, completo, y donde ya no habrá más vestigio de maldad, de pecado. Apocalipsis después describe esta restauración total también del contexto en el cual vamos a vivir, una tierra que será renovada, una tierra que será purificada y que será devuelta, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos habitar con la presencia de Dios allí, que es lo más maravilloso de todo, ¿no? Algunos tienden a espiritualizar un poco esto y a decir, bueno, esto es como, tiene que ver un poquito con la imaginación más que con una realidad que podamos palpar.
Algunos hablan de la esperanza como una virtud, no como una realidad que podemos vivir ahora, ¿no? Pero la Biblia no lo presenta así, la Biblia lo presenta como un hecho real. Así como el Señor creó en realidad este mundo, así como Adán y Eva fueron personajes reales e históricos que cayeron en el pecado, así como Cristo vino de manera real, se hizo humano, murió en la cruz, resucitó de verdad, va a volver por segunda vez de verdad y va a recrear todas las cosas. Creo que este es un punto muy importante porque hay creyentes que no lo ven como si fuera algo totalmente real, es como de otra dimensión, es como para alimentar las esperanzas como una virtud y ser optimista, decir, bueno, algún consuelo porque tengo expectativas del futuro y por allí llevo mis cargas porque podría ser mejor la vida. Pero la Biblia no dice eso, es una promesa directa. De hecho, el apóstol Pablo llama a esto un misterio. En 1 Corintios capítulo número 15, versos 55, 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Aquí está el objetivo final de la salvación, la transformación del corazón. No es terminar con los problemas ecológicos, no es simplemente volver a recrear este mundo. Lo que el Señor quiere hacer, la obra extraordinaria de Dios, es justamente esta, la transformación del corazón humano. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere transformar el corazón de cada uno de nosotros. Y quisiera aquí hacer un complemento. Este no es una obra del futuro. No es que Dios quiera hacer esto simplemente a la final trompeta. Dios quiere que hoy podamos disfrutar de una vida nueva. Dios quiere darnos la oportunidad de ser personas que vivan y honren su nombre, que anden en sus mandamientos. Este es el deseo de Dios. Él quiere que vivamos como sentado a la diestra de Dios, ya sentado en el trono de Dios. Vivamos la experiencia de aquellos que están siendo salvados. O sea, la restauración parte ahora, ¿no? Claro, yo estaba pensando lo que David mencionaba mientras él hablaba, y se me venía a la mente Filipenses 1:6, por ejemplo, que donde Pablo dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es decir, lo que David describe como esta escena de consumación, que definimos como glorificación, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, es la consumación de un proceso que ya comenzó en la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones hoy. Este proceso de santificación, de transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, que llegará finalmente a ser coronado, digámoslo así, con esta transformación final que tendremos el privilegio de estar con Dios para siempre. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo y entramos al pacto de la gracia, que en realidad es el mismo pacto del cual hemos hablado todas estas semanas, comienza un proceso en nosotros, que lo hace Dios. Él toma la iniciativa, es un proceso real de transformación del corazón, de preparación para la eternidad. Y cuando Cristo venga en su gloria, entonces se consuma eso, ¿no? Y ahí somos revestidos de inmortalidad. Qué lindo todo esto. Yo creo que hay muchas personas que hoy necesitan escuchar este mensaje. Algunos no están buscando en la Escritura la esperanza para sus vidas, pero cuando abrimos la Escritura, emerge de la Biblia este mensaje poderoso, iluminador, de una esperanza real. Pedro, el apóstol Pedro, la llama la esperanza viva. ¿Ah? No es solo ser optimista, sino que es algo que tú vives ahora con el Señor. Yo quiero ir cerrando, ¿no? Porque ya el tiempo se nos acaba, y hacer una pregunta en relación a la promesa del pacto de hacer de su pueblo una nación grande y de engrandecer y exaltar su nombre. ¿Qué significa esto? ¿Era que tenían que hacerse famosos, ricos y poderosos? ¿En qué consistía esto de hacer una nación grande y de que su nombre sea también grande en la tierra? ¿Qué implicancias tenía esto? No sé, David, si tú quieres. Vamos al texto comenzar. bíblico. A lo que tú haces alusión está aquí en Génesis capítulo 12 y el versículo número 2. Bueno, estudiábamos en las lecciones anteriores
acerca de esta acción progresiva. Primero hay una orden de Dios que está en el versículo número 1, dice, porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ahí está la orden de Dios. Pero luego en el versículo 2 está la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te engrandeceré tu nombre, aquí estaba el Ujú. nombre, voy a hacer que tu nombre pueda, tu carácter, tu vida cristiana pueda ser engrandecida. No es Ujú. este cambio de nombre o este engrandecimiento del nombre, no es simplemente hacer de personas de renombre, Ujú. personas famosas. Con No, millones de seguidores en las redes. no No, es, no, no esa es la idea. claro, no es simplemente asegurarte en una línea de tiempo con una fotografía y que después estudien de ti. No, aquí haré de ti una persona, engrandeceré tu nombre. Dios quiere santificar nuestra vida, pero no es una acción simplemente personal, individual. Mire cómo sigue diciendo el texto. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quizás esto es lo más maravilloso que Dios puede hacer con un hijo de Dios, con un hijo suyo. Hacer que esta persona crezca, que esta persona pueda ser reconocida quizás, pero con el propósito de ser bendición para otros. Todo lo que tenemos, todos los dones que Dios puede otorgarnos, tienen el propósito de bendecir y compartir esta noticia con personas que no conocen a Dios. Desde ese punto de vista, Luis, ¿será que es posible que una persona que ama a Dios, que es fiel a Dios, pase casi inadvertida para el mundo, pero sea llamada grande en el reino de los cielos? ¿Es posible eso? Sí, por el hecho de, digamos, que la experiencia cristiana ejerce una influencia, por lo que mencionaba David hace un momento. O sea, se me venían a la mente estos textos en Éxodo 19, cuando Dios habla al pueblo ahí a los pies del Sinaí, ¿no? Que si ellos vivían conforme a las ordenanzas del pacto, entonces Dios haría de ellos una gran nación, un especial tesoro, un reino de sacerdotes, gente santa. Y tú ves lo mismo reflejado en 1 de Pedro 2:9, pero con un elemento adicional. Pedro dice, ¿para qué? Dice, es decir, con un Mm. propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay un elemento que es el sentido de misión, donde nuestra experiencia como cristianos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos día a día en nuestra relación con Cristo primero, se refleja en nuestra forma de vivir y se expresa también en nuestro relacionamiento con los demás. A lo mejor un cristiano no va a andar su fotografía puesta, ¿no es cierto?, en las redes y en todos los De lugares, todo lo que hace, todo ¿no? lo que hace. Pero nuestro perfume, por decirlo así, de nuestra experiencia y nuestra vida cristiana, en esas, llamamos, acciones de fe, de amor, de bondad, de generosidad que a veces podemos tener para con el prójimo, pueden cambiar vidas. Así es. Y en los efectos de esos cambios tal vez hoy día no los vamos a ver directamente aquí, en muchos casos, otros sí, pero otros los veremos en el reino de los cielos. En distintos momentos de la historia, paralelo a Israel, hubo imperios, hubo naciones tremendas, ¿no? Ricas, que se expandieron, con mucho poder, con mucha influencia. Israel siempre fue una nación más bien pequeña, pero si nosotros comparamos desde el punto de vista espiritual, moral, eh, ¿qué nación tuvo más trascendencia a través de la historia? Y sabemos cuál es. Es decir, cuando Dios se refiere a la grandeza, se refiere a esa grandeza que está supeditada a la grandeza divina, que no es la grandeza de los hombres. Es por eso que hay algunos hijos, o quizás muchos hijos de Dios, que no tuvieron gran relevancia en la política o dentro de los conflictos de poder humanos, pero que para el reino de Dios son gigantes de la fe. De hecho, Pablo hace un listado de gigantes, ¿no? Allí en Hebreos capítulo 11, estos son los héroes, dice, ¿no? Algunos despreciados, algunos no fueron tomados casi en cuenta, pero su nombre hace eco aquí y en la eternidad para siempre. Hemos llegado al final de este programa. Nos da un poco de pena tener que detener este diálogo, pero queremos haciéndolo elevando una oración al Señor, pidiendo por nuestros amigos que nos escuchan y porque podamos volver a reencontrarnos la próxima semana. David, por favor. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santo sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gracias porque tú has tomado nuestra vida, nos has escogido a cada uno de tus hijos para que vivan y honren tu nombre. Amén. Querido Padre, queremos pedirte que podamos ser instrumento en tus manos, y si hay alguien en este momento escuchándonos
que siente que no tiene un espacio en tu obra. Que todos podamos comprender que donde estamos, no importa lo que estemos haciendo, tú cumples un propósito en la vida de todos nosotros. Amén. Ayúdanos para vivir y honrar tu nombre. Lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerle una vez más por haber aceptado la invitación para este programa. Luis, muchas gracias. Esperamos verte pronto. David también. Saludos a sus familias. Y queridos amigos, gracias por habernos sintonizado. Nos encontraremos, Dios mediante, la próxima semana. Que Dios les bendiga y les mandamos desde aquí un abrazo.